¿sí? ese efecto de hiperemesis o esos vómitos intensos se detienen. Lo que mostré hasta este momento se refiere a la clínica, a lo que uno ve cuando el usuario consume intensamente y ve cuál es su efecto a nivel fisiológico. Ahora yo les voy a mostrar los trabajos de esta persona que se llama Volkow, Nora Volkow, que podríamos decir es la más prohibicionista de los prohibicionistas. Es la, podríamos decir, el referente del prohibicionismo a nivel mundial. Esta persona, ella es directora de NIDA. NIDA sería como el SENDA en Estados Unidos, y digamos es la que lleva la batuta a nivel del prohibicionismo, particularmente se ha dedicado a demostrar de que el uso de cannabis produce tremendas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces voy a tomar los elementos que ella propone y les voy a un poco mostrar más información para ver qué tan real son este contexto. Lo primero que ella destaca es los accidentes de tránsito. Bueno, que se ha visto que ha aumentado, particularmente en los lugares donde se ha legalizado la sustancia, ha aumentado la presencia de, digamos, cannabis positiva en los conductores que se han visto involucrados en accidentes. Ahora, no se sabe si hay una correlación o hay una causalidad. Lo que sí se sabe es que ha aumentado el número de conductores que dan positivo para cannabis en accidentes, que están involucrados en accidentes. Ahora, si ese accidente fue a causa de la sustancia, eso no está bien definido. Ese es un problema. La causalidad aquí no se sabe. Obviamente, como si recuerdan de las primeras sesiones, uno puede consumir hoy día cannabis y va a dar positivo 2 semanas después. Entonces es bastante difícil saber si digamos, todas estas personas que estuvieron involucradas en estos accidentes estaban en presencia de la sustancia al momento de chocar, o solo dieron positivo porque consumieron horas o días, incluso semanas antes. Esto ya, digamos, algo había planteado, que han aumentado las consultas en los servicios de urgencia por ataques de pánico y síntomas psicóticos. Y explicamos que el punto ahí, lo que hay que tener cuidado del THC, cepas muy ricas en THC con muy poco CBD van a favorecer la presencia de estos ataques de pánico y síntomas psicóticos. Una persona que tenga angustia, que siente mal al consumir cannabis, debería buscar cepas más bajas en THC o balanceadas. Y aumenta la bronquitis crónica y algunas disfunciones respiratorias. Eso también ya me refería ahí a este punto cuando le hablé de la enfermedad del EPOC, de la combinación con tabaco también. Eso como los 3 puntos que ella destaca a nivel de daño a otros, puede decir el daño a la sociedad, los accidentes de tránsito, o lo mismo daño al mismo usuario, que son las consultas, digamos, en servicio de urgencia y la bronquitis. Y uno de los elementos que ella entrega son estos dos gráficos. Quizás no se ve muy bien ahí atrás, pero les voy a explicar lo que son. Aquí están los años, del 95 hasta el 2012, y aquí están las concentraciones de THC en las muestras que se han revisado. ¿Y qué se observa? Que del 95 hasta el 2012 la concentración de THC en las muestras ha ido aumentando paulatinamente. Eso significa que cada vez tenemos más disponible cannabis de mayor, podríamos decir, potencia, disponible, digamos, en el narcotráfico, en el tráfico. Para los prohibicionistas esto es algo negativo, pero yo como bioquímico lo veo como algo positivo. ¿Y eso qué significa? Que en el 95, cuando algo quería tener cierto efecto, se veía en la necesidad de consumir, por ejemplo, 1 gramo de cannabis. Ahora, con la posibilidad de tener cepas con mayor potencia, yo para lograr el mismo efecto necesito consumir 1/4 de esa dosis. Entonces, el avance o el hecho de tener digamos, cannabis más potente te permite consumir menos cannabis para tener el mismo efecto. Ahí tratan de relacionar, esto digamos, es una cosa de interpretación y también aquí está abierta a discusión. Esa no es mi interpretación, quizá otro podría tener otra interpretación, pero el punto es que del 95 al día de hoy la potencia de la cannabis ha ido aumentando. Para algunos eso es algo positivo, yo diría que eso no es algo, para algunos es algo negativo, yo diría que no es algo tan negativo, más bien positivo. Ahora, estos son el número de atenciones de emergencia que se han realizado desde el 2004 al 2011 por marihuana, cocaína y heroína. ¿Y qué se ha visto? Claro que hay un aumento en este caso aparecen aquí las 2 barras, la que está en azul
es cuando, digamos en este caso la marihuana está en combinación a otra droga o cuando viene solo por cannabis. Yo me concentraría en este, porque probablemente muchos de estos de acá están, digamos, el dato está sucio por el alcohol u otras sustancias, y que se ha visto que, claro, ha ido aumentando el número de, digamos, de visitas a emergencia por consumir un exceso de cannabis, pero en realidad el aumento, diría yo, que no es muy significativo. Estamos hablando de casi 10 años y el aumento es de menos del 10-30%, menos del 10%. Entonces, el aumento es leve, diría yo. Ahora, la dependencia. Es difícil, digamos, tener un dato para el tema de la dependencia porque varía qué entendemos como dependencia, depende de quién levante ese dato, quién haga la encuesta. Por ejemplo, aquí en Chile, hoy día Cerna lo que hace es una encuesta escolares, una encuesta para definir cuáles son dependientes o no. No es un instrumento clínico, no lo ve un profesional, simplemente el niño responde una encuesta y eso define si él es dependiente o no. Probablemente ese no sea un buen instrumento para medir dependencia. La dependencia, digamos, es una patología, podemos decir, que requiere un diagnóstico clínico, porque hay que evaluar no solo si consume o no sustancia, o si consumió en la última semana, en el último mes, hay que incluir otras variables, que son sumamente importantes. Bueno, la dependencia dice que 1 de cada 10 consumidores adultos será dependiente y 1 de cada 6 en adolescentes. Yo les voy a mostrar más adelante otros datos para ver que hay altas diferencias en este dato. Ya lo nombré, síntomas y trastornos psicóticos, y este otro punto que siempre se cuela al tema de la cannabis, que tiene que ver con la deserción escolar en adolescentes. Este es un tema que no es fácil de analizar. Probablemente parte de los elementos que le va a entregar Jimena les va a entregar algo más para reflexionar, pero el punto es que aquí lo que se hace relevante son los estratos sociales. Y aquí, lamentablemente, es el tema del estrato social lo que define significativamente si va a haber deserción escolar o no. El consumo, y aquí se crean varios mitos con respecto a los estratos sociales. Y eso está también bien demostrado. Se ha dicho que los estratos sociales más bajos consumen más drogas, y eso es falso. Los estratos sociales más altos son los que más consumen sustancias en Chile y en muchos países. Así que en realidad, tratar de relacionar consumo de sustancias a deserción escolar, en realidad es un poco extremo. Bueno, un resumen de lo que dice Volko. Dice que tiene adicción, que produce adicción, y dice que, digamos, el nivel de confianza de la evidencia, o sea, qué tanta evidencia tenemos para demostrar esto, dice que es alta. Dice que tiene anormalidades en el desarrollo del cerebro. Quiero destacar y subrayar este concepto, anormal. Anormal. Utilizan este concepto como, no como una disfunción, no como una desviación, dicen que es anormal. Y es muy difícil, diría yo, fijar una normalidad a nivel de cerebro, pero ellos definen como una anormalidad. Progresión hasta el uso de otras drogas, esto, bueno, nada que decir, esto es básicamente falso. Esquizofrenia, tratan de relacionar cannabis con esquizofrenia, yo les voy a mostrar datos más adelante donde demuestro que no es así. Depresión y ansiedad, yo diría que, claro, que es verdad, hay una relación, hay un estado emocional muchas veces alterado en los consumidores que hay que tener presente. Bueno, accidentes de tránsito, síntomas que tienen que ver con bronquitis crónica y cáncer de pulmón, evidentemente ya está demostrado de que no está relacionado el consumo de cannabis con cáncer de pulmón. Esto es lo que dice la prohibicionista más prohibicionista de los prohibicionistas. Ahora, ¿qué es dependencia? Estos son los criterios del manual de psiquiatría. Esto es lo que dice un psiquiatra de lo que es una dependencia, o algunos de los elementos que indica. Consume cantidades mayores de lo que inicialmente pretendía. Es complicado definir eso, porque difícilmente alguien que no conoce la sustancia va a definir cuánto va a consumir previamente, pero bueno, se lo concedo. Deseos persistentes o esfuerzos infructuosos por controlar el consumo. Seguido de, y con un consumo recurrente a pesar de la presencia de problemas psicológicos o biológicos. Además incluye conceptos biológicos como la tolerancia o la abstinencia. Bueno, la tolerancia es en definitiva que se requieren mayores dosis para obtener el mismo efecto. Eso es tolerancia. En algunos casos, como siempre, es positivo y en otros casos puede ser más negativo. Y los síndromes de abstinencia, que yo hablé de ellos, que digamos tiene que ver con cómo contrarrestar algunos efectos psicológicos que se pueden manejar y en general son bastante más leves que para otras sustancias.
Y estos conceptos sociales que, por ejemplo, ha pasado mucho tiempo consumiendo. Entonces, es difícil libro de definir esto o dedicado menos tiempo a otros asuntos. Bueno, estos son los elementos que los psiquiatras utilizan para definir un dependiente. Ahora, ¿por qué se generan las dependencias? Bueno, lo primero que hay que tener presente, la dependencia ocurre porque el cerebro es plástico, tiene la capacidad de cambiar. Y es normal que cambie, es algo natural. Cuando aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. Cuando cruzamos por una situación de estrés significativa, como un shock postraumático, nuestro cerebro cambia. El estrés crónico, una vida estresada crónica, el cerebro cambia. Es algo normal, no algo que necesariamente sea patológico. Pero, obviamente, el prohibicionismo va a tratar de endosarle cualquier cambio estructural a un problema patológico. Y lo que se ha demostrado en la práctica es que los usuarios crónicos, intensos, que tienen años de consumo de por lo menos un cigarrillo de cannabis al día, tienen cambios a nivel de ciertas estructuras del cerebro, como la amígdala u otros. El punto es que ahora cuando yo voy a ver funcionalidad, voy a ver no solo el tamaño de la estructura, no solo el tamaño de la amígdala, sino si hay funcionalidad, lo que han visto es que hay mayor funcionalidad. El número de conexiones por neurona aumenta. Incluso si van a haber funcionalidad como coeficiente intelectual o la capacidad de resolver problemas, no hay variaciones significativas entre los usuarios y los no usuarios. Ahora también quiero dejar bien en claro de que en esta parte hay controversia. Uno revisa la bibliografía o los trabajos y hay algunos que muestran que hay cambios y otros muestran que no hay cambios. Pero en general lo concreto es que el cerebro cambia, sí, es verdad, la amígdala particularmente disminuye su tamaño. Segundo que se ha demostrado, a pesar de eso, hay mayor número de conexiones por neurona. Y cuando uno va a ver funcionalidad, o sea, coeficiente intelectual, la capacidad de resolver problemas aritméticos u otros, hay algunos trabajos que muestran que hay cambios significativos y otros trabajos que muestran que no hay cambios. Así que ese es un tema, diría yo, que hoy día es controversial, no está bien definido, pero, opinión personal, cuando uno quiere analizar algo y si ese cambio fuese significativo, no sería difícil de demostrarlo. Sería bastante evidente. Si uno ve abuso de sustancias como la heroína, todos estos parámetros que yo le indico son evidentemente distintos en los usuarios crónicos de, por ejemplo, heroína. Pero si uno va a ver los usuarios de cannabis, uno toma un grupo, no hay cambios, toma otro grupo, sí hay cambios. Entonces, yo diría que el fenómeno no es tan robusto, no está tan claro. Y obviamente las personas tienden a repetir las acciones que nos gustan y que actúan como estímulos poderosos en nuestro cerebro. Aquí es la dopamina la que, digamos, la lleva, es lo que nos hace, digamos, frente a una acción, cualquiera sea, cualquier acción que nos permita liberar dopamina en ciertas zonas de nuestro cerebro, nos va a hacer buscar nuevamente esa misma acción. Y esto no tiene que ver con una sustancia, tiene que ver con un comportamiento. Y aquí el ejemplo del mazo de naipes. Un mazo de naipes no te produce particularmente liberación de dopamina, pero si uno está en un contexto, en un casino, apostando dinero y ve la carta ganadora que te va a generar una liberación de dopamina importante, va a tener la capacidad de producir adicción y dependencia. Entonces no es la sustancia, no es el mazo de naipes, no es la cannabis, sino es el comportamiento de esa persona frente a esa sustancia o situación. Sea esto naipe, sea un alimento muy rico, que eso también, digamos, libera dopamina a nivel central. O sea, hay un comportamiento adictivo que uno tiene que resguardar. La dependencia. Bueno, Volkow dice que 1 de cada 10 en adultos eran dependientes de cannabis, 1 de cada 6 en adolescentes, pero yo diría que ese número está bien inflado y para esto les voy a mostrar este trabajo que es un Global Burden. Este estudio lo que hace es tomar la Organización Mundial de la Salud para evaluar la evolución de la enfermedad y de otros factores de riesgo. Realiza este estudio que se llama Global Burden, que digamos es una evaluación de la carga de morbilidad, o sea, qué tanto daño producen muchas enfermedades. En este caso son 290 enfermedades y 60 factores de riesgo, entre ellos el consumo de sustancias, la contaminación ambiental y otros factores.
Y en este contexto se clasifica cuál es la enfermedad que produce más daño hasta la que produce menos daño. Ahora vamos a tomar solo la contribución de la cannabis, el uso y la dependencia, ¿ya? Ahora solo el efecto que produce cannabis. ¿Y qué saber? Que la prevalencia, o si digamos, cuánta dependencia hay a nivel mundial, estos son datos de epidemiología mundial, todos los países mandan sus datos, y ¿qué vemos? Que alrededor del 0.2% de la población, 0.2% de la población es dependiente de cannabis. El 90 se hizo este mismo estudio y se obtuvo un valor de 0.20, el 2010 0.19. O sea, la dependencia se ha mantenido estable, no ha cambiado en 20 años, no ha cambiado el valor de la dependencia. Y el consumo de cannabis ha aumentado explosivamente. O sea, hay mayor número de consumidores de cannabis, pero la dependencia no ha aumentado. Por tanto, no está directamente relacionado con el consumo de cannabis, sino con una población estable que tiene una tendencia a generar dependencias a cannabis. Y ese número no ha cambiado en 20 años. Ahora, no se ve muy bien aquí, pero está disociado en los distintos lugares, digamos, distintos continentes, distintas zonas. ¿Ya? Está Europa, Asia, les voy a decir que los más, digamos, donde hay mayor prevalencia es en Australia, y nosotros, Latinoamérica, está metido aquí, por aquí más o menos. O sea, ni siquiera como, digamos, en un tema de riesgo a nivel de Sudamérica, ni siquiera estamos, digamos, dentro del montón, y ni siquiera es un tema relevante como en Asia o Australia. Australia es el que, digamos, está bien elevado, bien arriba. Ahora, ¿qué pasa si nos comparamos con todas las dependencias, con todas las otras drogas? Bueno, tomando todos los dependientes de sustancias del mundo, tomamos que casi el 47%, casi la mitad, son los dependientes a alcohol. En lo que abundan, el 50% son a alcohol. Le siguen los dependientes a opioides, con un 24%. Este alcohol, droga legal. Los opioides, droga legal. Anfetaminas, 7%, droga legal. Y la cannabis, 5%. O sea, en, digamos, el número de dependientes, la cannabis está en cuarto lugar. Después del alcohol, de los opioides y de la anfetamina. Ahora, la esquizofrenia, ¿cierto? Que tratan siempre de concepto que tratan de meter de que la esquizofrenia, el consumo de cannabis está relacionado con la esquizofrenia. ¿Y qué se ve? Que se vio en este mismo estudio, que si yo tomo poblaciones globales, epidemiología global, tomo el grupo de los no consumidores y el grupo de los consumidores, la prevalencia de la esquizofrenia es exactamente igual, no hay diferencia. Por tanto, yo no puedo decir que el consumo de cannabis es un factor de riesgo para la esquizofrenia. Ahora, quiero recalcar un punto, y es que hay un grupo, una parte de la población que tiene riesgo para la esquizofrenia. Y cualquier esquizofrénico va a tener algún evento que va a gatillar su esquizofrenia. Y ahí el consumo de cannabis puede aparecer como un evento gatillador. Pero no es el motivo de la esquizofrenia. Esa persona iba a tener su evento su crisis esquizoide por una borrachera con alcohol, por consumo de cannabis, por chocar en auto o por otros motivos. Entonces, el punto es, el consumo de cannabis, o si yo consumo cannabis, ¿tengo más posibilidad de ser esquizofrénico? La realidad es que no es así. Ahora, voy a ya un poco terminando lo que les quiero hablar, les voy a hablar de cómo ahora les mostré el número de dependientes en comparación a la otra sustancia, pero ahora quiero mostrar cuál es, si nosotros tratamos de evaluar realmente el daño que produce la sustancia en nuestra sociedad, ¿ya? Y tratar de compararla, rankearla. Entonces aquí voy a mostrar un trabajo de David Nutt, neuropsicofarmacólogo inglés, que perdió su trabajo por presentar este trabajo. Él era experto, asesorador del tema de drogas, y aquí mostró que el alcohol era la droga más dura de todas y perdió su trabajo por eso. Y además muchos científicos, solidarizando con él, renunciaron y generó toda una discusión en Inglaterra, particularmente por este trabajo. Este trabajo es bien significativo para nosotros porque muestra algo que es bien interesante. ¿Y qué evaluó? Evaluó el daño en los usuarios y evaluó el daño en la sociedad. Y lo clasificó distintas cosas. Por ejemplo, el daño físico en el usuario. Por ejemplo, mortalidad relacionada con la droga, o daño, la dependencia, o la disfunción mental producida por la sustancia, o la pérdida de las relaciones con sus pares. Digamos, eso es, digamos, en términos del usuario. En términos de la sociedad, la injuria, los crímenes, el daño ambiental, etc. El daño a la comunidad. Y lo que hicieron es tomar
digamos, un instrumento para evaluar qué daño, digamos, disociando todos estos daños, y consultaron a miles de expertos y rankearon las sustancias utilizando estos parámetros. ¿Y qué encontraron? Este ranking, digamos, que encontraron, no sé, probablemente no se va a ver muy bien detrás, pero les voy a mostrar qué tiene. Lo primero, las barras azules son el daño a los usuarios y las barras rojas son el daño a la sociedad o a los otros. Y aquí tenemos un valor que es adimensional, pero lo importante es que muestra en qué posición del ranking está cada sustancia. Y la número 1, y por lejos, es el alcohol. El alcohol es la droga más dañina para la sociedad, para el usuario. Pero no solo eso, si se dan cuenta, la mayoría de las drogas, casi todas, bueno, todas con excepción del alcohol, tienen más daño al usuario que a los otros. Si se dan cuenta, si ven todas estas otras barras, la barra azul es más grande que la roja. O sea, el daño al usuario, el daño que me hago yo como usuario, es mayor que el que le hago a la sociedad. Con excepción del alcohol. El alcohol es la única sustancia que produce más daño a la sociedad que el mismo usuario. Y este es el dato más relevante, y por eso no pierde su trabajo. Es porque demuestra que el alcohol es una sustancia tan problemática que el daño que se puede causar el usuario ni siquiera es comparable al que se hace a nivel de sociedad. Y eso separa el alcohol fuera de esta lista, porque todas las sustancias no se comportan de la misma forma. Bueno, ¿qué le sigue? En segundo lugar, la heroína. En tercer lugar, el crack o pasta base, aquí digamos, en esta parte del mundo. Metanfetaminas, cocaína, tabaco, anfetaminas y la cannabis. La cannabis está en octavo lugar, después del alcohol y tabaco, que son drogas legales, la anfetamina en algunos casos, y les muestro aquí al lado, en octavo lugar, en décimo está la benzodiazepina. Aquí está, al ladito está la benzodiazepina. Yo creo que, bueno, los padres con epilepsia las conocen muy bien. Y si se dan cuenta, voy a mostrarles, no van a lograr quizás empezar bien, pero créanme el dato porque así es. Y es que el daño al usuario en cannabis es menor que el daño al usuario en la benzodiazepina. O sea, la única diferencia particular que cannabis aparece aquí y no aparece al lado de la benzodiazepina es porque tiene un mayor daño a los otros. Y ahora, si yo voy un poco más allá, ese daño a los otros se debe principalmente porque es una sustancia ilegal. No por la sustancia, sino porque hay un crimen organizado alrededor de la cannabis que hace que esta barra aumente. Pero les aseguro que si la cannabis fuese una sustancia legal, esta barra roja sería mucho más chica. Entonces me voy a concentrar particularmente en la parte azul. La cannabis, el usuario de cannabis, incluso se hace menos daño a sí mismo que el usuario de benzodiazepinas. ¿Ya? Vitamina, metadona, otras. Y vamos a la última, estas que están acá al final, que probablemente nuestro sentido común nos indicaría que debe ser al revés, pero lo que ha demostrado es que ácido lisérgico, LSD, éxtasis, los hongos alucinógenos son las drogas de menor daño al usuario y a la sociedad. Siempre se trata de relacionar el efecto psicodélico con el daño, y la realidad es que no. Drogas psicodélicas como los hongos, el ácido lisérgico y el éxtasis no son grandes problemas en comparación a la cannabis, a la cocaína, a la pasta base. Y bueno, le dejamos claro que el alcohol es la superdroga que está incluso en un esquema, hay que separarlo incluso del esquema. Y voy a tratar de finalizar las últimas dos de las líneas con algo que tiene que ver un poco con política de drogas, que es algo que nos interesa mucho tratar de entregar información, que tiene que ver con regularizar la cannabis, legalizar y regular el uso de esta sustancia. La Comisión Global para la Política de Drogas es una comisión que está conformada por expresidentes, referentes mundiales, expertos en drogas. Está Ricardo Lagos, Kofi Annan y otros expresidentes de Colombia, Venezuela y otros países que se reunieron principalmente para empujar el cambio o el fin a la prohibición. Ellos se dieron cuenta de su situación particular de cada país, que ya la prohibición no daba para más. Y ellos presentan algunas ideas. Ellos presentan un informe el año pasado, que este informe es bien importante porque es la base de la discusión que se va a realizar en una sesión especial de la ONU que se llama UNGAS, que se va a hacer en abril de 2016, donde se va a discutir la vigencia de la prohibición
de las sustancias. Lo que se cree que en abril de 2016 la ONU se va a reunir, todos los presidentes, y de ahí comienza el fin a la prohibición. ¿Y ellos cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles van a ser las propuestas que se van a discutir en ese acto? Primero, este gráfico que está aquí a la izquierda, que muestra, probablemente, obviamente atrás no lo van a ver, pero yo les voy a decir lo que dice. Acá al lado aparece el daño a la salud y a la sociedad. Acá aparece el daño. Y acá aparece el nivel de regulación de una sustancia. Aquí tenemos en la izquierda tenemos la prohibición, que digamos como está la cannabis hoy en día, prohibida. La despenalización y la reducción de daño. La regulación legal y responsable. La regulación poco severa y el acceso, digamos, irrestricto sin un marco legal. Y estos son, digamos, diversos niveles, diversos estándares que podrían tener las sustancias. Y lo importante es que diferentes drogas deberían tener diferentes grados de regulación. La droga que produce más daño debería estar más hacia la izquierda y la droga que produce menos daño debería estar más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos el daño está en los extremos, está en la prohibición. Porque aquí el control lo tiene el narcotráfico. Y si pongo al ladito, aquí al ladito, está la industria farmacéutica. La industria farmacéutica le interesa que se liberen solo para que ellos puedan producirla, pero que nadie más pueda producirla. Y esto es lo que ocurre en Canadá. Canadá, la cannabis está aquí, al ladito de la prohibición. No es ilegal, pero nadie la puede producir excepto la farmacéutica. Entonces en este extremo tenemos al narcotráfico y la industria farmacéutica. Y por otro lado, en un modelo donde no hay regulación, donde cualquiera produce, cualquiera compra, no hay ningún nivel de regulación, evidentemente también hay daño. Porque sustancias no reguladas, que no tengan un control de calidad, que no se sepa la procedencia, también producen daño. Lo que uno espera de que las drogas se muevan en este espectro de tal medio, que sean despenalizadas, su consumo esté despenalizado y se apliquen sistemas de reducción de daños. O sea, hay que enseñarle a la gente cómo consumir cualquier sustancia, alcohol, cannabis, tabaco, cocaína, se mueva hacia un espectro de regulación legal responsable. Probablemente, si pensamos, el tabaco se mueve por aquí, con estrategias de reducción de daños. Por ejemplo, áreas sin humo, áreas sin consumo de cigarrillos. Esa es una medida de reducción de daños. Se buscan estrategias para que la persona evite consumir. Y particularmente con cannabis, la propuesta que presenta esta comisión es: se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal. O sea, no hay drama con ser creativos, aquí hay que ajustar el marco normativo a la situación de cada país. Pero ellos plantean algunas prioridades. La primera prioridad es que hay que comenzar con la cannabis y con la hoja de coca, y con ciertas sustancias psicoactivas. Yo pondría ahí hongos alucinógenos, ácido lisérgico y éxtasis. No quiero quedar como un defensor de los psicodélicos, pero me gustaría dejar en claro que hoy día la FDA ha aprobado estudios clínicos para probar éxtasis y LSD para el tratamiento de shock postraumático. Hoy día se reconoce un uso terapéutico en estas sustancias que, digamos, debemos tener la mente abierta para pensar y para considerar en un futuro. Bueno, y tomando este mismo concepto, este mismo trabajo de Nutt, en donde tenemos aquí el alcohol como la superdroga y aquí tenemos los psicodélicos como droga poco relevante, deberíamos considerar esa misma curva y aplicar diversos niveles de regulación. Probablemente el alcohol yo debería relacionarla más con la pasta base, se parece más a la pasta base en términos de su regulación. Probablemente aquí en medio está la sustancia que debe tener un nivel de control estricto, como el tabaco, que está al ladito de la cocaína y la anfetamina, y probablemente estas sustancias que están aquí al medio requieren solo regulación legal responsable. La cannabis, un marco regulado donde sea, digamos, comercializada, que haya controles de calidad, donde haya un organismo técnico que vaya viendo la calidad de la sustancia, etc. Y probablemente estas sustancias que están más a la derecha deberían tener un nivel de regulación donde exista el acceso, pero que no se le prohíba o se le impida al usuario poseerla o adquirirla. ¿Ya? Esa es la información que le quería entregar. Es un poco farmacología, toxicología, un poco a sacarse la idea que está un poco preconcebida y empezar a ver el tema de la sustancia en un aspecto un poco más abierto. ¿Ya? Ahora, primero